nosotros en 21 Noticias. Bueno, continuamos con más información. Usted recordará que luego de implementarse el programa Hoy No Circula ampliado, también se integró la gratuidad de los servicios del transporte eléctrico en la Ciudad de México, aunado al Sistema 1, antes RTP. Y bueno, para hablarnos sobre estos resultados y cómo continuará el transporte público eléctrico en la Ciudad de México, se encuentra con nosotros el licenciado Eduardo Venadero Medinilla, quien es director general de Transportes Eléctricos en la Ciudad de México. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. No, a ti muchas gracias. Licenciado, pues cuéntenos cuáles fueron los resultados de este programa que formó parte del programa Más por Coche, entre otras cosas. Y bueno, ¿a quién se le brindó gratuidad y cuántas personas fueron beneficiadas? Bueno, pues mira, de entrada decirte que es un programa que ataca de frente la problemática de la contaminación que tiene la ciudad y la megalópolis. Y en ese sentido, las gratuidades fueron para todo mundo, es decir, no hubo una distinción, fue desde estudiantes hasta adultos mayores, etcétera. Todo el mundo gozó de gratuidades en el servicio de transportes eléctricos, tanto en el tren ligero como en el trolebús. El incremento fue sustancial, digamos que prácticamente hubo un incremento de más del 30% en términos generales, aunque hubo líneas como la del eje central, que es el corredor cero emisiones, que creció más del 100%. Es decir, tuvimos una saturación, por así decirlo, en nuestras unidades. Sí, es correcto. En el caso del tren ligero, igual hubo un incremento, aunque finalmente ahí por así decirlo, el usuario cautivo viene de Xochimilco, lo introduces a la ciudad, a través del Metro Tasqueña. Entonces el incremento no fue tan grande como en las 8 líneas de trolebús, pero sí hubo un incremento también de aproximadamente el 15%. Bastante gente beneficiada. Así es. Licenciado, ¿cómo quedan ahora las tarifas ya que van a aplicar de manera normal en estos sistemas de transporte? Regresamos a la tarifa cotidiana, que es nuestras líneas de trolebús ordinarias, por así decirle, 2 pesos, nuestros corredores cero emisiones 4 pesos y el tren ligero 3 pesos. Muy bien. ¿Se pretende volver a implementar estas medidas en caso de que volvamos a entrar a la contingencia ambiental? Pues de entrada, ojalá y que no tengamos nuevamente una contingencia de esa naturaleza, pero por supuesto que son decisiones que distinguen cómo afrontan los gobiernos este tipo de problemáticas, y todo es necesario si es en favor de la salud pública. Muy bien. Licenciado, ahora, como parte de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México para mejorar la movilidad y el transporte público en nuestra ciudad, bueno, ayer se presentan los taxis híbridos que funcionarán ahora en la Ciudad de México. Sí. ¿Nos puede comentar cómo se implementará esta primera fase? Porque llegan 250 nuevas unidades. Sí, bueno, ahí los taxis híbridos en realidad van a ser manejados por CEMOVI y tiene que ver pues con la intención de que aquellos ciudadanas y ciudadanos que se dedican al transporte público de pasajeros individual puedan ir caminando hacia nuevas tecnologías, y evidentemente esto pues nos daría un medio de transporte sustentable en términos generales, más allá del transporte público que ofrece el gobierno de la ciudad. Así es como, y eso pues, insisto, tendría que ver directamente con la Secretaría de Movilidad. Es un reto importante, es una decisión importante por parte del secretario, y bueno, pues son cosas que distinguen, insisto, una administración de otra. ¿Cuál sería el impacto ambiental que podrían tener estos taxis? No, bueno, pues es muy claro. Se habla de lo que dejas de emitir de contaminantes es bastante. En realidad, un vehículo debe de estar dejando de emitir alrededor de 400, 600 unidades más o menos. Hay dependiendo también en dónde lo sitúes, pues en dónde corra el vehículo, porque bueno, pues el entorno no necesariamente se ve reflejado, pero sí
es un avance sustancial en términos de combate a la contaminación. Las tarifas, licenciado, ¿cómo podrían quedar? ¿Serían las que están aplicando ya actualmente en los taxis eléctricos en la Ciudad de México? En los taxis eléctricos sí, son las tarifas que se utilizan en los radiotaxis, que no va a cambiar. De hecho, nosotros no estamos pensando cambiar ninguna de nuestras tarifas, se van a mantener. Muy bien. Y bueno, pues es un servicio seguro que se le está dando a la ciudadanía. Muy bien. ¿Cómo podrían acceder a más información los taxistas, los que quieran acceder a este tipo de apoyos? ¿Dónde pueden checar más información? ¿Algún teléfono? Mira, eso tendría que ser directamente, insisto, en CEMOVI, en la Dirección General del Taxi. Y bueno, no tengo el número, pero ahí finalmente es donde tendrían que estar viendo todos estos beneficios y estos nuevos programas que son parte de esta nueva cultura de movilidad que se implementa desde CEMOVI con el secretario Héctor Serrano. Pues muchísimas gracias, licenciado Eduardo Venadero, director general de Transportes Eléctricos en la Ciudad de México, por estar con nosotros esta mañana en 21 Noticias. Gracias a ti, hasta luego.